desde el año 2005 abrimos en el barrio porteño de Villa Devoto un vivero orgánico. Se llama Soñando y como característica, visión y misión tiene que la posibilidad de que se acerca hasta nuestro local, encuentre no solamente los insumos orgánicos necesarios para hacer la huerta o su jardín, sino también todo el contenido y el apoyo y asesoramiento de qué se trata producir agroecológico. Cómo curar de manera ecológica cuando tenemos un problema de hongos o plagas en nuestras plantas. O sea, intentamos generar y ofrecer soluciones naturales, ecológicas, súper amigables con el medio ambiente, para no caer en la clásica receta que ya sabemos que no nos condujo a ninguna solución. Entonces desde acá, desde este espacio, intentamos recuperar todos esos conocimientos ancestrales, desde mucho antes de la aparición de los agroquímicos y los fertilizantes, y ni que hablar de los organismos genéticamente modificados. Las nenas oyen un poco más. Cuando vos consumís acelga, cuando es de una producción agroecológica, sabés que tiene toda la cantidad de hierro, betacarotenos, ácido fólico, que vos necesitas ingerir en tu dieta. De ese mismo modo, con las aromáticas y las medicinales. ¿Por qué es conveniente que yo haga agroecológico? ¿De qué me sirve? Bueno, la verdad la respuesta es muy sencilla. No solamente te sirve a vos de mucho, porque estarías generando tu soberanía alimentaria en la producción y elección de los alimentos que vas a consumir y que vos sabés cuál es el origen, cuál es la forma de producir, sino también que contribuís al medio ambiente. Porque una de las contras más grandes que tiene el uso de agroquímicos en general, y cuando hablamos de agroquímicos hablamos de fertilizantes, de plaguicidas, de fungicidas y herbicidas, es que ya son nocivos al mismo momento en que son fabricados. Entonces imagínate que ya en la propia fabricación están liberando gases tóxicos a la atmósfera, luego cuando vos los aplicás contaminan el suelo. Esa misma contaminación llega al interior de la planta y, como corresponde, si vos lo ingerís, estás ingiriendo todos esos químicos. Entre hoyitos de agua huele a menta su chapotear. Están divididos en cada uno según su utilidad, fertilizantes químicos que no son ni más ni menos que sales producidas en laboratorios que tienden a simular lo que son los elementos como se encuentran en la naturaleza. Y cuando hablamos de elementos estamos hablando de la nutrición de la planta y nos estamos refiriendo a todos los elementos que figuran en la tabla química. Entonces hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, cobalto, cobre, calcio, magnesio, manganeso, ¿verdad? Que cuando entran al seno de la planta no hacen más que inhibirle su energía vital. ¿Por qué? Porque es como nosotros cuando nos alimentamos o con un elemento genuino, un alimento genuino que puede ser una planta, ¿verdad? Un vegetal, o cuando vamos y recurrimos a un sustituto que es la comida chatarra, por ejemplo, que no son alimentos, sino que son elementos que encima generan nuestro organismo de toxinas. Después tenemos los fungicidas, que son productos que pretenden prevenir o curar hongos, cuando se sabe que con determinado manejo se puede evitar el ingreso de los hongos al suelo o a la planta. Los plaguicidas, que son todos los que engloban al control de las plagas, que son los insectos, los arácnidos, los moluscos y muchas micro y mesofauna. Y luego están los herbicidas, que son en este momento los casi el talón de Aquiles por donde se fuga todo el derrape de esta forma de producir totalmente artificial. ¿Por qué? Porque herbicida significa herbi, hierba o planta, y sida, con C, el sufijo, significa asesino. Entonces, sistemáticamente se transforma en un asesino de todo vegetal. Y ahí caen las mal llamadas malezas, porque son yuyos acompañantes, en tal caso son buenesas,
y todo el otro conjunto de plantas que pueden acompañar para generar la famosa biodiversidad, que además de ser famosa es tan necesaria para que para construir un equilibrio desde lo aéreo y lo subterráneo, en el que el acompañamiento favorable de plantas contribuye a que unas protejan a otras. ¿Protegerlas de qué? Justamente de la aparición de hongos, de la aparición de insectos, y todo se controla también gracias a la ayuda del control biológico de otros insectos, que cuando vos aplicás muchos químicos no vienen ni las abejas, ni las vaquitas, ni las mariposas. Con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las producciones convencionales, se genera el sistema de monocultivo. ¿Qué quiere decir? Que es una competencia constante entre plantas de la misma especie, donde hay una competencia tan feroz que ya deja de haber insectos que se acercan a ellas. ¿Por qué? Porque no están aquellos intereses que ellos tienen. Y como son tóxicas estas plantas, los insectos y las plagas se nutren de libar o de polinizar, y también caen en las fumigaciones porque también les afecta la vida de ellos. Cuando trabajamos en maceta tenemos que simular lo que es el suelo natural como está en la naturaleza. De esa manera nos valemos de ciertos elementos como es el sustrato, ¿verdad? Ya no vamos a usar tierra sola, sino un elemento nuevo que tenga las mismas características que tiene un buen suelo natural. Quiere decir presencia de oxígeno, de agua y de nutrientes. En ese sentido, nosotros nos valemos de un sustrato orgánico. ¿Para qué? Para que una vez esté implantada la planta, ella pueda adquirir a través de las raíces todo lo que necesita para crecer armoniosa, normal y sin la necesidad de ningún fertilizante ni producto químico que procure ayudar en su crecimiento. Los ojos, usted me avisa si voy a Para replicar lo que sucede en la naturaleza y aportarle a la planta todas las cantidades de oxígeno, nutrientes y agua, ya no podemos solamente con la tierra sola porque funciona mal en espacios reducidos la tierra sola. Entonces, acudimos a la formación de un elemento nuevo llamado sustrato, que en este caso tiene tierra, compost, humus de lombriz, turba y perlita. Son todos elementos orgánicos, bueno, exceptuando la perlita que es de origen mineral, pero en ningún caso hay ningún elemento químico, porque en el suelo puede expandir sus raíces en búsqueda de lo que necesite, de lo que requiera. En cambio, acá tiene un límite que es muy concreto, el cual no puede sortear. Entonces, la idea es que ella encuentre aquí adentro todo lo que requiere para su normal crecimiento y funcionamiento. Preciso.